Nunca imaginé que compartiría esto, pero la vida siempre nos tiende a regalar momentos inesperados. Mi nombre es Elena, madre soltera desde hace mucho tiempo. Crío sola a mi hijo, su nombre es Mateo y ya tiene 22 años. Siempre hemos estado cerca, hemos vivido juntos las subidas y bajadas de la vida. Una noche, algo inesperado pasó. Mateo se veía muy cansado y me dijo que no se sentía bien. Había trabajado duro en la hacienda de don Fernando y estudiado mucho, parecía ausente. Le dije que podía acostarse en mi cama un momento si quisiera. La noche en la hacienda, el refugio, era fría. El viento silbaba y el fuego en la chimenea apenas templaba el aire. Yo, con mi vestido de lino color tierra que se ajustaba a la cintura y caía suavemente, sentía el frío. Llevaba unas sandalias de cuero tejidas, regalo de mi madre. Mi cabello oscuro, recogido en una trenza floja, parecía absorber el frío. Mateo, con su tez morena y ojos cansados, se desabrochó la camisa, dejando ver su pecho fuerte. Me acerqué con una manta de lana gruesa, de esas que guardan el calor. Al principio, parecía un gesto normal de madre. Pero al acostarme a su lado, lo sentí acercarse. Debió buscar calor, y no le di mucha importancia. Pero luego, me tomó en sus brazos, jalándome suavemente hacia él, como hacía cuando era niño. Me sorprendió, pero lo dejé. Quizás solo necesitaba consuelo. Sentí su calor, su respiración regular. Su respiración se hizo más lenta, como si se durmiera. La habitación estaba tan silenciosa que oí mi propio corazón. Fue extraño, pero relajante. No me moví. Pero después de un tiempo, se movió de nuevo, más cerca. Lo sentí bajo las sábanas, sus brazos me rodearon un poco más fuerte. Me quedé congelada, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería alejarme, otra, quedarse. Había una tensión en el aire que no podía ignorar. Entonces, algo me sorprendió, sentí algo duro bajo la manta. Fue inesperado y mi corazón se aceleró. Intenté calmarme, diciéndome que era solo mi hijo, quizás ni se dio cuenta. Me quedé acostada, intentando ignorar los sentimientos que crecían. Me dije que era un momento raro que pasaría. Pero los minutos pasaron, y las cosas eran diferentes. Mateo seguía cerca, su respiración regular, pero el calor entre nosotros crecía. Quise moverme, romper la tensión, pero las palabras no salieron. Me sentí atrapada. En ese momento, Mateo se movió ligeramente, levantando la cabeza para mirarme. Su mirada tenía una dulzura nunca antes vista, que me hacía sentir segura y nerviosa. No dijo nada, solo su mirada parecía preguntar si todo estaba bien. Intenté sonreír, pero no funcionó. Solo profundizó el silencio. Con las manos, Mateo permaneció en mi brazo, cálido, suave y estable. Sentí las puntas de sus dedos moverse suavemente, casi distraídamente. Era un toque pequeño, pero cada caricia encendía algo en mí que no podía ignorar. Respiré con regularidad, intentando que no viera mi corazón acelerado. Estaba hecha un manojo de nervios. No sabía qué hacer ni qué decir, así que me quedé, envuelta en la extraña conexión. Me dije que era solo una madre consolando a su hijo. Pero en este silencio, bajo la manta, mi mente guardaba pensamientos que no pude alejar. Él estaba despierto, acurrucado tan cerca que sentí algo más, una proximidad profunda que no entendía. Una mezcla de confusión y calor me mantuvo inmóvil. Mateo no pareció notar mi dificultad. Se quedó a mi lado, su mano moviéndose suavemente, reconfortante. Su mirada se calmó, y me pregunté si se estaba durmiendo. Pero entonces levantó la mano, un escalofrío recorrió mi brazo, y abrió los ojos para mirarme. Había una pregunta en su mirada, como si preguntara si estaría bien si pasara algo más. Algo raro, apenas susurré su nombre. Quería detenerme,
pero no pude. Se inclinó más, y yo quise crear distancia, pero no pude moverme. La tensión era demasiado fuerte, un silencio mudo. Nadie habló, pero el aire estaba lleno de palabras que sentíamos pero no nos atrevíamos a decir. Casi como si fuera lo más natural, él se acercaba más. Mi corazón y mente acelerados, pero no pude retroceder. Me sentía dividida entre mi papel de madre y los extraños sentimientos que resurgían. Al acercarse, sentí que me faltaba el aliento, mis pensamientos se desvanecieron, dejando solo este momento. La mano de Mateo descansó suavemente en mi hombro, sus dedos se demoraron. El mundo lejano, solo sentía el calor de su presencia, el ritmo de su corazón. Cerré los ojos para intentar calmarme. Retrocede, Elena, rompe esta proximidad, me ordené. Pero sentí su mano levantarse lentamente y mover un mechón de cabello de mi cara. Un gesto simple, pero me dolió el corazón. Abrí los ojos y lo miré con tanta dulzura, tanta confianza. Su rostro tan cerca, vi cada detalle, pecas, la curva de su boca, sus ojos escaneando los míos. Vulnerabilidad en su mirada, la misma que la mía. Él también estaba perdido, suspendido en el silencio, como si el tiempo se detuviera. Mi mente era un torbellino de dudas, pero mi cuerpo no se movió. Me sentí atraída por él, esta persona que crié, pero ahora parecía nuevo. Justo cuando pensé que nos quedaríamos así para siempre, Mateo dio un paso atrás, rompiendo el trance. Se dio la vuelta, avergonzado, y se fue. Solté una risa temblorosa, volviendo a la realidad. Todo me impactó, y respiré hondo, tratando de calmar la emoción. Esperaba que no notara mi agitación. Lo siento, mamá, dijo con voz suave y vacilante. No quería que las cosas fueran raras. Desvió la mirada, y vi un ligero rubor en sus mejillas, señalando que él también luchaba. Me quedé congelada. Quería consolarlo, decir que todo estaba bien. Pero las palabras no salieron. Me encontré inmóvil, sin saber qué decir. Por un breve momento, me di cuenta de que nunca me había sentido tan incómoda con mi propio hijo. Estiré la mano y posé la mía en su hombro, esperando consuelo. Sonreí discretamente, intentando calmar la tensión. ¿Todo bien, Mateo?, susurré. Está bien, solo somos nosotros dos por tanto tiempo. Es normal que las cosas se compliquen. Asintió, y vi alivio en sus ojos. Algo no dicho flotaba en el aire. Esta tensión que hervía. Me dirigí a mi habitación, desplomándome en la cama. Mis pensamientos corrían. Sabía que no podía ignorarlo. Tarde o temprano, tendríamos que afrontar este cambio. Escuché un suave golpe. Mi corazón dio un salto. Tal vez Mateo. Adelante, llamé. La puerta se abrió. Allí estaba, con esa expresión indescifrable. Entró y se sentó a mi lado. El silencio era denso. Mateo lo rompió, su voz apenas un susurro. Mamá, no sé qué está pasando. Lo siento si hice las cosas raras. Las palabras parecían atrapadas. Su frustración era palpable. Estiré la mano, posándola sobre la suya, ofreciéndole calma. Mateo, ¿está bien?, respondí suavemente. Ambos nos sentimos un poco perdidos. Solo somos nosotros dos, y a veces las cosas se complican. Es normal estar confundido. Él miró sus manos, distante. Había un peso en su mirada, una profundidad que me revolvió el estómago. Y luego, ¿qué me pasó?, preguntó. Pareció una eternidad cuando levantó la vista para encontrarse con la mía. Su mirada llena de emociones, incertidumbre, frustración, deseo, y algo más que no pude nombrar. Algo crudo y sin expresar. No lo sabía, susurró.
Como si tuviera miedo de admitirlo, y sin embargo, miedo de no enfrentarlo. La vulnerabilidad de sus palabras me golpeó. Entendí cuánto le afectaba. Sentí el peso de mi corazón. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que podíamos cruzar esto juntos. Pero dudé. ¿Le ayudaría, o lo complicaría? Las cosas no estaban claras. Él permaneció inmóvil, el silencio pesado. Sentí la tensión no expresada. Finalmente, respiré hondo. Me volví hacia él, buscando una señal. Mateo, tal vez deberíamos dar un paso atrás y pensar, dije suavemente. Es normal sentirse cerca, pero también es normal necesitar espacio. Todo está claro por el momento. Asintió, absorbiendo mis palabras. De repente, apoyó su cabeza en mi hombro. Este gesto me llevó de vuelta a cuando era niño, buscando consuelo. Justo cuando la atmósfera parecía aligerarse, el timbre de la puerta nos hizo saltar. Un recordatorio del mundo exterior. Me levanté, el corazón acelerado. Sentí una extraña gratitud por la interrupción. Mientras iba a la puerta, mi pulso seguía acelerado. Abrí, y allí estaba nuestro vecino, don Ramón, con el rostro preocupado. Lo siento por molestar, dijo con voz ronca. Solo quería ver si todo estaba bien. Te veías un poco rara. Dudé, miré a Mateo. Su expresión era indescifrable. Tomé aire. Gracias, don Ramón, pero todo está bien, respondí con ligereza. Él me miró largamente, luego a Mateo, pensativo. Asintió lentamente, aunque algo en su actitud sugería que no estaba convencido. Todo se ablanda, ¿no es así?, dijo. Estoy al lado si necesitas algo. Se dio la vuelta y salió. Me apoyé en la puerta, reuniendo mis pensamientos. Me giré hacia Mateo. Me miró con intensidad, buscando algo. Después de un largo silencio, se movió lentamente. Sentí mi corazón acelerarse. El aire era pesado. Se acercó, y yo me preparé. Pero al alcanzarme, se detuvo, su expresión cambió. Quizá no deberíamos insistir, mamá, dijo con voz temblorosa. Solo un poquito. Quizá necesitemos tiempo para pensar. Sus palabras me golpearon. Mi corazón se rompió con las mismas emociones conflictivas que él. Lo entendí. La noche se cernía sobre la hacienda, el refugio, con un peso inusual después de la partida de don Ramón. El aire, antes denso por la tensión entre Mateo y yo, ahora parecía cargarse de un silencio aún más profundo, casi un eco de las palabras no dichas. Me quedé de pie en el pasillo, mirando la puerta cerrada del dormitorio de mi hijo, un torbellino de emociones me asaltaba. Confusión, sí, pero también una punzada de alivio por la interrupción de don Ramón. Pero, sobre todo, una sensación de inquietud que se aferraba a mí como el frío de la madrugada en el campo de olivos. Mi vestido de lino, que antes me parecía un consuelo familiar, ahora se sentía como una segunda piel, consciente de cada pliegue, cada roce contra mi cuerpo. A pesar del frescor, sentía un calor interno, no de la chimenea, sino de la extraña proximidad con Mateo. Deslicé mis manos por mis brazos, como si intentara borrar el recuerdo de sus dedos en mi piel, pero el eco de su toque permanecía, un latido fantasma que resonaba con el mío. Mis sandalias tejidas, que antes me anclaban a la tierra, ahora parecían querer flotar, alejarse de la realidad que me golpeaba. Me moví lentamente hacia la sala, sintiendo cada paso. El salón, iluminado apenas por las brasas moribundas de la chimenea, parecía más grande, más vacío. Los viejos muebles de madera, que habían presenciado generaciones de vidas tranquilas, ahora parecían observar en silencio mi desasosiego. Me senté en el viejo sillón de terciopelo verde musgo, hundiendo los dedos en la tela gastada, buscando algo familiar, algo que me anclara. La cabeza me daba vueltas.
¿Qué había sido eso? ¿Qué significaban esos sentimientos? Eran nuevos, inapropiados y, sin embargo, extrañamente atractivos. Horas pasaron, o tal vez solo minutos, perdidos en el laberinto de mis pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena, la cercanía de Mateo, el calor, esa dureza bajo la manta. Mi mente, que siempre había sido un refugio de racionalidad, ahora era un campo de batalla. ¿Era solo el instinto maternal confundiéndose con el miedo a perder a mi hijo a la adultez? ¿O había algo más, algo que mi corazón, traicionero, comenzaba a reconocer? De repente, un ruido me sobresaltó. Era el sonido de alguien bajando las escaleras de madera. Mi corazón se disparó. Mateo. Me puse de pie rápidamente, alisando mi vestido con un gesto instintivo, como si pudiera borrar la confusión de mi rostro. Mis manos temblaban ligeramente mientras intentaba proyectar una calma que no sentía. Mateo apareció en el umbral, envuelto en una bata de casa oscura, su cabello revuelto por el sueño. La luz de la luna que se filtraba por las ventanas lo bañaba en un halo plateado, acentuando los contornos de su figura masculina. Su mirada buscó la mía en la penumbra. No había vergüenza en sus ojos, solo una quietud inusual, casi una interrogación silenciosa. Mamá, no puedo dormir, dijo, su voz ronca por el sueño y la emoción contenida. Dio un paso hacia mí, y yo retrocedí imperceptiblemente, mi mente gritando una alarma que mi cuerpo no quería obedecer. Él se detuvo, como si percibiera mi vacilación. Pensé que tú tampoco. El silencio entre nosotros era palpable, denso. Era un silencio diferente al de antes, no de tensión, sino de una extraña aceptación de lo no dicho. Nos quedamos así, separados por unos pocos metros, pero unidos por una conexión invisible que me erizó la piel. Los ojos de Mateo se posaron en mis sandalias, luego subieron por mis piernas desnudas bajo el lino, deteniéndose por un instante. Sentí un rubor subir por mis mejillas, una sensación cálida que me invadió, a pesar del frío ambiente. Él no dijo nada, pero su mirada era elocuente. Necesitamos hablar, Mateo, logré decir, mi voz apenas un susurro. Me dolía la garganta. Necesitaba que él se diera cuenta de la gravedad de la situación, o quizás necesitaba convencerme a mí misma. Él asintió lentamente, sus ojos aún fijos en los míos. Se acercó más, lentamente, como si cada paso fuera una deliberación. Yo permanecí inmóvil, mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Se detuvo justo frente a mí, tan cerca que pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el leve aroma a madera y tierra que siempre lo acompañaba. Su mano, grande y fuerte por el trabajo en el campo, se extendió lentamente, y por un momento pensé que iba a tocar mi rostro. Pero en lugar de eso, sus dedos se deslizaron hacia la trenza de mi cabello, que descansaba sobre mi hombro. Deshizo los nudos con una delicadeza sorprendente, sus dedos rozando mi nuca. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, una sensación extraña, casi placentera. El cabello, liberado, cayó en una cascada oscura sobre mis hombros, y él lo acarició suavemente. Era un gesto simple, pero en el contexto de esa noche, se sentía cargado de significado, una intimidad no solicitada, pero tampoco rechazada. Siempre me gustó tu cabello suelto, mamá, susurró, su voz más cerca de lo que esperaba. Me miró a los ojos, y en ese momento, por primera vez, vi no solo el cansancio, sino un anhelo profundo, un deseo que me heló la sangre y a la vez me incendió. Era una mirada que no había visto desde que era un niño, desde que era puro, y ahora estaba mezclada con algo más, algo que no podía nombrar. Mis pies, a pesar de mis sandalias, sentían que se quemaban en el suelo de piedra. Quería correr, pero estaba paralizada. Mi boca se abrió, pero ninguna palabra salió. La hacienda, antes nuestro refugio, ahora parecía una jaula silenciosa, un escenario para un drama que no sabía cómo representar. La brisa entró por una ventana abierta,
trayendo el aroma a tierra húmeda y a las flores de naranjo que crecían cerca. Un olor que siempre me había traído paz, ahora solo acentuaba la extraña tensión. De repente, los ojos de Mateo se desviaron hacia la ventana, hacia el campo. El débil canto de un grillo llenó el silencio. Se alejó de mí, un paso, dos, y se dirigió a la ventana. Miró hacia afuera, sus hombros tensos. El momento se había roto. Creo que, deberíamos hablar mañana, mamá, dijo, su voz apenas audible. Necesito pensar. El tono era definitivo. Sentí una mezcla de alivio y una extraña decepción. El momento había pasado. La oportunidad, o el peligro, se había disipado. Lo vi marcharse de nuevo, su figura perdiéndose en la oscuridad del pasillo. El suave clic de la puerta de su habitación resonó de nuevo. Me quedé sola en la sala, mi cabello suelto cayendo sobre mis hombros, el eco de su voz aún en mis oídos. El frío de la noche volvió a invadir la habitación. Me senté de nuevo en el sillón, mi corazón latiendo con una mezcla de confusión y una punzada de algo que no pude identificar. La imagen de sus ojos, de esa mirada de anhelo, se grabó en mi mente. La hacienda, el refugio, se había convertido en un lugar de secretos, y yo estaba en el centro de uno que apenas comenzaba a desvelarse. La mañana siguiente llegó con la misma pesadez que la noche había dejado. Los primeros rayos del sol se colaban tímidamente por las ventanas de la hacienda, el refugio, bañando el salón en una luz dorada y melancólica. Me levanté del sillón, donde apenas había conciliado el sueño, sintiendo cada músculo de mi cuerpo rígido y adolorido. Mi vestido de lino, arrugado y frío, era un reflejo de mi estado de ánimo. Mis sandalias tejidas, que antes me daban un aire de libertad, ahora se sentían como un ancla, pesadas y arraigadas a la tierra de mis preocupaciones. El aroma a café recién hecho de la cocina de doña Carmen, nuestra cocinera de toda la vida, flotaba en el aire, un olor familiar que, por una vez, no me traía consuelo. Cada taza, cada sorbo, era un intento de calmar los nervios que me carcomían. No había visto a Mateo desde que se retiró a su habitación. El silencio entre nosotros era un abismo, más profundo que el de cualquier noche anterior. Mientras preparaba el desayuno, mis manos se movían con una automaticidad que mi mente no compartía. Cada sonido, el tintineo de las tazas, el crepitar del fuego se sentía amplificado en el silencio opresivo. Mi cabello, que Mateo había deshecho la noche anterior, caía libremente sobre mis hombros, y cada hebra parecía recordarme su toque. Pasé mis dedos por él, sintiendo su suavidad, un pequeño consuelo en medio de la tormenta. De repente, una voz grave rompió mis pensamientos. Buenos días, Elena. Era don Fernando, el dueño de la hacienda, un hombre de edad respetable, con una mirada profunda y una voz que siempre inspiraba respeto. Llevaba su habitual traje de faena, pulcro y planchado, a pesar de las horas de trabajo. Don Fernando era un hombre de principios, un pilar en la comunidad, y su presencia, aunque reconfortante, también me hizo sentir más expuesta. Había algo en su mirada que parecía ir más allá de la superficie, como si pudiera leer los secretos que guardaba mi corazón. Buenos días, don Fernando, respondí, mi voz sonaba más débil de lo que quería. Intenté forzar una sonrisa, pero sabía que no era muy convincente. Él me observó un momento, sus ojos fijos en los míos, con una intensidad que me hizo sentir aún más incómoda. Parece que la noche ha sido dura para usted, mi querida Elena, comentó, con un tono que no era de pregunta, sino de afirmación. Dio un paso más hacia mí, su mirada se detuvo en mis sandalias y luego subió lentamente, como si evaluara cada detalle de mi vestimenta sencilla. Sentí un rubor, no de vergüenza, sino de una extraña conciencia de mi cuerpo bajo su escrutinio. Era una mirada que me hacía sentir observada, y en ese momento, con la cabeza llena de Mateo, era lo último que necesitaba. El frío de la madrugada, don Fernando, mentí, esperando que mis palabras sonaran casuales. A veces cala hondo en los huesos, ¿no cree?
Él no apartó la vista. El frío es algo que se siente por fuera, Elena. Pero el que usted lleva, ese viene de dentro. Su voz era suave, casi un susurro, pero sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cómo lo sabía? El corazón me latió con fuerza. Me di la vuelta, sirviéndole un café para tener algo que hacer con mis manos. Supongo que todos tenemos nuestras preocupaciones, don Fernando, dije, intentando sonar indiferente. Él tomó la taza, sus dedos rozando los míos. Un roce breve, casi imperceptible, pero sentí una electricidad extraña. Sus manos, grandes y fuertes, habían construido esta hacienda. Eran manos que inspiraban respeto, pero ahora, en mi estado de vulnerabilidad, me provocaban una sensación inesperada. No era desagradable, pero sí desorientadora. Las preocupaciones de la madre por el hijo, murmuró, como si leyera mis pensamientos. Mateo es un buen muchacho, Elena. Un trabajador nato. Pero a veces, la juventud es impetuosa, ¿verdad? Tiene una fuerza, una energía, que a veces es difícil de contener. Sus palabras, pronunciadas con una extraña doble intención, me dejaron sin aliento. ¿Se refería a su trabajo? ¿O a algo más? ¿Podía haber visto algo? ¿Había notado algo en Mateo? La idea me revolvió el estómago. Quería preguntar, pero temía que la verdad se desvelara con solo una palabra. Sí, es enérgico, logré decir, mi voz apenas un hilo. Me giré para lavar una taza, intentando poner distancia entre nosotros, tanto física como emocional. Sentí su mirada fija en mi espalda. Era una mirada que me perforaba, que parecía desvestirme con solo su intensidad. Mi vestido, aunque modesto, se sentía de repente transparente. Esa energía necesita una salida, Elena, continuó don Fernando, su voz ahora más profunda. Un cauce. Y a veces, una mano firme para guiarla. Hubo una pausa, un silencio cargado de significado. Hay cosas en la vida que, aunque nos confundan, son naturales. Cosas que se sienten, en la piel. Sentí mi piel arder. Él estaba hablando de algo más, lo sabía. Mi mente se aceleró, intentando descifrar el significado oculto en sus palabras. ¿Me estaba advirtiendo? ¿O insinuando algo? Su presencia era casi abrumadora, una mezcla de autoridad y una extraña intimidad que me inquietaba profundamente. Justo en ese momento, para mi alivio y mi tormento, la puerta principal de la hacienda se abrió con un crujido. Era Mateo. Entró en la cocina, su rostro aún llevaba las marcas del sueño, pero sus ojos buscaron los míos de inmediato. Llevaba una camisa de algodón blanca, desabrochada en el cuello, y sus pantalones de faena. Su figura, fuerte y joven, llenó el umbral. La mirada de don Fernando se desvió de mí hacia Mateo, una expresión indescifrable en su rostro. Los dos hombres se miraron en un silencio tenso, un duelo de miradas que no duró más de un segundo, pero que se sintió como una eternidad. Podía sentir la electricidad en el aire, el choque de dos voluntades, o quizás de dos presencias que se reconocían en algún nivel más profundo. Buenos días, don Fernando, dijo Mateo, su voz firme y sin rastro de la vacilación de la noche anterior. Había una seguridad en su tono que me sorprendió, una confianza que no recordaba haber oído en él en mucho tiempo. Buenos días, Mateo, respondió don Fernando, su voz regresó a su tono habitual, formal pero con un matiz de autoridad. Veo que ha descansado bien. Hubo una pausa. Hoy tenemos mucho trabajo en el campo de tabaco. Necesito su fuerza. Y su dedicación. La palabra dedicación salió con un énfasis peculiar, y Mateo la recibió con una ligera inclinación de cabeza. No hubo más palabras, pero el mensaje, al menos para mí, parecía claro. Don Fernando se estaba afirmando, recordando a Mateo su lugar, su rol. Pero también, de alguna manera,
estaba insinuando algo más, un subtexto que se sentía incómodo. Don Fernando terminó su café con un último sorbo y se levantó. Con su permiso, Elena, dijo, y antes de irse, sus ojos se detuvieron en los míos una vez más. Fue una mirada rápida, un guiño casi imperceptible, que me dejó aún más confundida. Luego, salió de la cocina, su presencia imponente llenando el pasillo antes de desaparecer. Me quedé sola con Mateo. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. No era el silencio cargado de tensión de la noche, sino uno de expectativa. Mateo se acercó a mí, sus pasos lentos y deliberados. Mi corazón volvió a acelerarse. Llevaba un pantalón de mezclilla ajustado, revelando sus piernas musculosas, y unas botas de cuero gastadas por el trabajo. Era una imagen de fuerza y juventud, y sentí una punzada de algo que no quise nombrar. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, su voz suave, pero sus ojos eran intensos, fijos en los míos. Parecía buscar algo, una respuesta a las preguntas que flotaban entre nosotros. Me sentí vulnerable, expuesta ante su mirada. El silencio de la cocina se hizo más denso después de la pregunta de Mateo. Su mirada, una mezcla de preocupación y algo más indescifrable, me atravesaba. Me sentí como una mariposa atrapada, intentando escapar de una red invisible. Mi vestido de lino, que por la mañana se sentía como una segunda piel, ahora me pesaba, y mis sandalias tejidas, tan arraigadas a la tierra, parecían resbalar sobre el suelo de piedra. Quise desviar la mirada, pero sus ojos me sostenían. Estoy bien, hijo, respondí, mi voz casi un susurro. La mentira se sintió amarga en mi boca. ¿Cómo podía estar bien cuando mi mundo se había puesto de cabeza en una sola noche? Me giré para tomar una jarra de agua, necesitando algo que hacer con mis manos temblorosas. El tintineo del cristal contra el mostrador sonó demasiado fuerte en el silencio. Mateo no se movió. Su presencia llenaba la pequeña cocina, su aroma a tierra y sol, tan familiar, ahora se sentía extrañamente intrusivo. Sentí su mirada en mi espalda, una carga que me hacía tensar los hombros. Por el rabillo del ojo, noté que sus ojos se posaban en la curva de mi cuello, donde mi cabello suelto caía en cascada, luego bajaban por mi espalda, siguiendo la línea de mi vestido. Un escalofrío, no de frío, me recorrió. No parece que estés bien, mamá, dijo, su voz suave, pero con una firmeza que me sorprendió. Dejó de hablar y se acercó, sus pasos amortiguados por las botas de cuero. Se detuvo justo detrás de mí, tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo sin necesidad de tocarme. Mi corazón, que ya latía con fuerza, se aceleró aún más. El aroma a tabaco y sudor, el sello de su trabajo en la hacienda, se mezcló con el sutil perfume de jazmín que yo solía usar, creando una combinación embriagadora y peligrosa. Su mano se extendió lentamente. Creí que iba a tocar mi hombro, pero sus dedos rozaron la tela de mi vestido en la espalda, siguiendo la costura con una delicadeza inesperada. Era un toque ligero, casi imperceptible, pero sentí cada fibra de mi piel reaccionar. Era como si esa tela de lino, que siempre me había protegido, de repente se volviera un conductor, transmitiendo cada sensación. Mi respiración se volvió superficial. ¿Qué quieres decir, Mateo?, logré murmurar, intentando mantener la voz estable. Cerré los ojos por un segundo, buscando una calma que no existía. Esto, susurró, su voz más cerca de mi oído de lo que esperaba. Sentí su aliento cálido en mi cuello. Esto que pasa entre nosotros, mamá. Esta tensión. ¿No la sientes también? Su mano se movió, sus dedos se deslizaron un poco más, rozando la parte baja de mi espalda. Fue un toque tan sutil, casi inocente, pero encendió una llama. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Me giré bruscamente, mis ojos encontrando los suyos. Estaba tan cerca que pude ver el deseo, puro y sin disimulo, brillando en sus ojos.
un deseo que me reflejaba. Me sentí expuesta, vulnerable, pero también, extrañamente atraída. Su tez morena, enmarcada por su cabello revuelto, parecía irradiar una fuerza que me abrumaba. Mateo, no podemos, dije, mi voz temblorosa. La razón luchaba contra una corriente oculta que amenazaba con arrastrarme. Él levantó una mano y, con una lentitud que prolongó la agonía, tocó mi mejilla. Su pulgar rozó suavemente mi pómulo, y sentí un calor que se extendió por todo mi rostro. Era un gesto tan tierno, tan inocente, y sin embargo, la carga de la noche anterior lo hacía todo menos inocente. Sus ojos no se apartaron de los míos, fijos, intensos. ¿Por qué no, mamá?, susurró, su voz cargada de un anhelo que me rompió el corazón. Siempre hemos estado cerca. Siempre nos hemos cuidado el uno al otro. ¿Por qué ahora esto es diferente? Sus palabras resonaron en mi cabeza. ¿Por qué ahora? Él tenía razón. Siempre habíamos sido inseparables, su mano en mi cintura cuando cruzábamos el campo, sus abrazos fuertes después de un día de trabajo duro. Pero esto era otra cosa. Esto no era el cariño familiar. Esto era algo más. Mis ojos se posaron en sus labios, luego en la pequeña cicatriz justo encima de su ceja derecha, un recuerdo de una caída cuando era niño. Cada detalle de su rostro, tan familiar, ahora se sentía nuevo, peligroso. El aroma a tabaco y tierra se intensificó, embriagándome. Sentí mis propias manos, que siempre habían estado ocupadas con las tareas de la hacienda, querer extenderse hacia él, querer tocar. Justo en ese momento, un fuerte golpe en la puerta de la cocina nos hizo saltar a ambos. La intrusión fue brusca, rompiendo la burbuja de intimidad que habíamos creado. Era doña Carmen, con su rostro preocupado, sus ojos escudriñando el espacio entre nosotros. Elena. Mateo. ¿Están bien? Escuché un ruido. Y don Fernando me pidió que les dijera que el caballo ruiseñor se escapó del potrero. Necesitamos su ayuda, Mateo. Pronto. Su voz, aunque llena de preocupación, se sentía como una cuerda salvadora. Mateo retiró su mano de mi mejilla, el hechizo roto. Su rostro, antes lleno de deseo, se cubrió de una expresión de frustración y, por un instante, rabia. Sus ojos se desviaron de los míos hacia la puerta, hacia doña Carmen. Ya voy, doña Carmen, dijo, su voz áspera, volviendo a su tono habitual de trabajador del campo. Dio un paso atrás, alejándose de mí, rompiendo la cercanía que nos había envuelto. El aire se enfrió de nuevo. Lo vi salir de la cocina, sus pasos rápidos y firmes, su figura poderosa desapareciendo por la puerta. Doña Carmen me lanzó una mirada extraña, una mezcla de curiosidad y preocupación, antes de seguir a Mateo. Me quedé sola en la cocina, el eco de sus palabras y su toque aún grabados en mí. El agua de la jarra, que había olvidado servir, se sentía fría bajo mis dedos. Mi corazón latía con la misma confusión, pero ahora también con una punzada de pérdida. El secreto entre Mateo y yo se había hecho más grande, más palpable. Y con cada interrupción, parecía que el destino nos estaba empujando hacia un precipicio, negándonos la oportunidad de resolver lo que se había iniciado. La hacienda, el refugio, se había convertido en un laberinto de deseos ocultos y verdades no dichas, y yo me sentía atrapada en su centro, sin saber qué camino tomar. El día en la hacienda, el refugio, se arrastró con una lentitud tortuosa. El sol de la tarde bañaba los campos de tabaco con una luz anaranjada, pero la belleza del paisaje no lograba apaciguar la tormenta que se agitaba en mi interior. Había pasado las horas sumergida en las tareas habituales, mis manos moviéndose mecánicamente, pero mi mente estaba lejos, reviviendo una y otra vez los momentos con Mateo. El roce de sus dedos en mi vestido, la intensidad de su mirada, la pregunta sin respuesta que flotaba en el aire. Mi vestido de lino,
ahora manchado de polvo y sudor por el trabajo en la cocina y el patio, se sentía pesado, como si llevara el peso de mis propios secretos. Mis sandalias tejidas, que antes me daban un aire de libertad, ahora se sentían como cadenas, cada paso un recordatorio de la encrucijada en la que me encontraba. La imagen de Mateo, su rostro moreno y sus ojos llenos de ese deseo que me reflejaba, se negaba a desaparecer. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos púrpura y carmesí, un miedo frío comenzó a apoderarse de mí. Había intentado ignorar la verdad, enterrarla bajo capas de negación, pero ya no podía. Lo que sentía por Mateo, lo que él sentía por mí, no era el cariño familiar. Era algo más, algo prohibido, algo que amenazaba con destruir la vida que habíamos construido. Escuché el sonido familiar de los caballos regresando al potrero. Sabía que Mateo estaría de vuelta pronto. Mi corazón se aceleró, una mezcla de terror y una extraña expectación. ¿Cómo lo enfrentaría? ¿Cómo podríamos volver a la normalidad después de todo lo que había pasado? La idea de tener que hablar con él, de poner palabras a esa tensión inexpresable, me aterraba. Me dirigí a la cocina, encendiendo las lámparas de aceite para disipar la oscuridad que comenzaba a apoderarse de la hacienda. La luz tenue arrojaba sombras danzantes en las paredes de adobe, haciendo que cada rincón pareciera esconder un secreto. Mis manos, expertas en el arte de la cocina, se movían con torpeza mientras preparaba una sencilla cena. El aroma a tortillas y frijoles llenó la habitación, pero mi apetito había desaparecido. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Mi piel se erizó. No necesité voltear para saber que era él. El aroma a tierra, sudor y tabaco, tan distintivo de Mateo, me envolvió, más potente que el de las tortillas. Mamá, dijo, su voz profunda, pero con un matiz de cansancio. Me giré lentamente, mis ojos encontrando los suyos en la penumbra. Su rostro estaba sucio por el trabajo, su camisa de algodón manchada, y sus botas polvorientas. Pero sus ojos, Dios, sus ojos ardían con una intensidad que me hizo temblar. No había vergüenza, solo una determinación férrea. Mateo, respondí, mi voz apenas un susurro. Dio un paso hacia mí. Yo me quedé inmóvil, como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Cada paso que daba era una punzada en mi pecho. Se detuvo a centímetros de mí, la poca luz de la lámpara de aceite proyectando nuestras sombras entrelazadas en la pared. Pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo, la fuerza contenida en sus músculos. No podemos seguir así, mamá, dijo, su voz grave, casi ronca. Su mirada bajó a mis labios, luego subió a mis ojos. No puedo. No después de lo de anoche. No después de lo que siento. Mis pulmones se negaron a tomar aire. La verdad, la cruda verdad, estaba ahí, flotando entre nosotros, ineludible. Quise gritar, correr, pero no podía. Estaba atrapada en su mirada, en el calor de su presencia, en la magnitud de lo que estaba sucediendo. Él levantó una mano, lentamente, con una deliberación que me heló la sangre. Mis ojos siguieron el movimiento de sus dedos, curtidos por el trabajo, mientras se acercaban a mi rostro. No fue un toque tierno esta vez. Su pulgar rozó la línea de mi mandíbula, su mirada fija en la mía, una intensidad que me desarmaba. Era un toque posesivo, un reconocimiento de algo que iba más allá de la relación madre-hijo. Sé que lo sientes también, susurró, su voz cargada de una convicción que me aterrorizaba y a la vez, me fascinaba. Lo vi en tus ojos anoche. Y lo siento ahora. Mi corazón latía con una violencia que amenazaba con romper mi pecho. La vergüenza y el deseo luchaban una batalla feroz dentro de mí. Quise negarlo, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. La imagen de sus manos fuertes en mi espalda, de su aliento en mi cuello, la sensación de su cuerpo cerca del mío, todo eso regresaba, una marea incontrolable. De repente, él inclinó la cabeza. Su rostro se acercó al mío.
Su aliento cálido rozó mis labios. El tiempo pareció detenerse. Mis ojos se cerraron, preparándome para lo que venía. Pero en ese instante, un ruido se escuchó desde el exterior. Un fuerte galope de caballos, seguido por el grito angustiado de don Fernando. Elena. Mateo. Rápido. Hay fuego en el granero. El hechizo se rompió. Mis ojos se abrieron de golpe, el terror invadiendo cada fibra de mi ser. Fuego. Mateo retrocedió de inmediato, la intensidad de su mirada reemplazada por la urgencia. El momento íntimo se desvaneció, reemplazado por la cruda realidad de la emergencia. El granero, exclamó Mateo, su voz ya recuperando su tono habitual de mando. Sin un segundo que perder, se dio la vuelta y salió corriendo de la cocina, sus botas resonando en el pasillo. Me quedé inmóvil, el olor a humo ya comenzando a colarse por las rendijas de la puerta. Mi corazón todavía latía por la cercanía de Mateo, pero ahora era un latido de pánico. El fuego. El granero. Toda la hacienda dependía de ese granero. Corrí tras él, mi vestido de lino arrastrándose por el suelo, mis sandalias resbalando. El exterior era un caos. Las llamas ya devoraban el viejo granero, sus lenguas anaranjadas lamiendo el cielo nocturno. Los peones corrían de un lado a otro, intentando controlar el fuego con cubos de agua. Don Fernando gritaba órdenes, su rostro pálido por la desesperación. En medio del caos, vi a Mateo. Estaba en la primera línea, su camisa ya rasgada, el sudor brillando en su piel mientras luchaba contra las llamas, su fuerza y su energía desatadas en una batalla desesperada. Él era valiente, siempre lo había sido. Pero en ese momento, bajo la luz parpadeante del fuego, su figura parecía más grande, más imponente, casi salvaje. Un grito desgarrador salió de mis labios: Mateo, cuidado. Una viga en llamas, que había sido parte de la estructura del granero, se desprendió con un crujido aterrador. Cayó directamente hacia donde estaba mi hijo. El tiempo pareció detenerse una vez más. Lo vi, sus ojos fijos en la viga que se precipitaba. No había tiempo para reaccionar. Mateo. Grité, el grito ahogado en mi garganta mientras la viga caía con un estruendo ensordecedor. Las llamas y el humo se elevaron, cubriendo su figura. Corrí hacia el lugar, mis pulmones ardiendo por el humo, mis piernas fallando. Los peones gritaban, el caos era absoluto. Mateo. Hijo. Llegué al lugar donde había caído la viga. El fuego rugía a mi alrededor. A través del humo, distinguí una forma. Era él. Estaba inmóvil, cubierto de escombros y humo. Mi corazón se detuvo. Me arrodillé junto a él, mis manos temblaban mientras intentaba apartar los escombros. Su piel estaba caliente, no por el deseo, sino por las llamas. Su rostro, antes lleno de vida y deseo, ahora estaba pálido, sus ojos cerrados. No, no, susurré, las lágrimas brotando sin control. Lo abracé, la ceniza y el humo manchando mi vestido. Sentí su pulso, débil, casi imperceptible. Mateo, por favor, no. El fuego seguía rugiendo, pero en mi mente, solo existía el silencio de su cuerpo inerte en mis brazos. ¿Había llegado demasiado lejos? ¿Había ignorado las señales, las advertencias del destino? ¿Era esto el castigo por mis propios pensamientos prohibidos? La hacienda, el refugio, ardía, y con ella, mi corazón. El secreto, que apenas había comenzado a desvelarse, ahora se enfrentaba a una tragedia que podría cambiarlo todo para siempre. ¿Sobreviviría Mateo? Y si lo hacía, ¿qué sería de nosotros, de nuestro secreto, en las cenizas de esta noche fatal? La respuesta se perdió en el rugido del fuego y el eco de mi propio grito desgarrador.